Ay, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a los que están conectados el día de hoy para acompañarnos en esta conferencia online relacionada con un tema muy importante que yo creo que a todos nos interesa, que es la prevención de las caídas en nuestros adultos mayores. Es importantísimo entender que esto es un problema que se nos puede presentar con una frecuencia muy alta en consideración a los mismos trastornos inherentes al envejecimiento de nosotros como seres humanos. Estas caídas pueden producirse por múltiples causas y múltiples razones y obviamente pueden tener diversidad de consecuencias o severidad en su conclusión. Pero bueno, eso es un tema que el día de hoy nos va a desarrollar el doctor Luis Jauja Marturet, quien es médico de familia. Él es miembro del equipo multidisciplinario del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. Y bueno, quiero también invitarlos a que se conecten en estas redes sociales para que puedan tener contacto con el resto de las conferencias que hemos dictado. Particularmente ellas están publicadas y pueden tener acceso a través de nuestro canal de YouTube, SINAP TV. Bueno, les dejo con ustedes al doctor Luis Jauja. Bueno, muchas gracias, doctora Lizarralde. Agradecido por la invitación del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas para hacer esta presentación sobre la prevención de caída de adulto mayor. Como dijo la doctora Lizarralde, es una situación bastante frecuente en estos, sobre todo también en estos días agudizado por la situación de confinamiento en los hogares. Entonces vamos a dar inicio. Las caídas en personas mayores tienen una definición por la Organización Mundial de la Salud, que es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite a una persona al suelo en contra de su voluntad. Es de los síndromes geriátricos más importantes por su elevada incidencia y las consecuencias que acarrean y sus repercusiones. Normalmente son frecuentes, más frecuentes de lo que uno piensa. Normalmente se piensa que son situaciones normales de la edad y no se toman en cuenta las medidas preventivas, que parte de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. La caída en personas mayores, en 50% de las personas mayores que se caen lo hacen en forma repetida, como estaba diciendo. Muchas veces es una situación frecuente, entonces lo toman en cuenta como una situación de la edad y no se estudia para prevenir consecuencias posteriores. Es un problema que suele reincidir y las caídas son factores de riesgo para sufrir nuevos eventos. O sea, a medida que el paciente va teniendo nuevas caídas, van lesionando algunas estructuras y va trayendo como consecuencia la predisposición a nuevas caídas. Es un problema realmente ignorado. Insisto, normalmente se toma como normal de edad. Es un evento frecuente asociado a elevada mortalidad. El 80% de estas caídas se producen en el hogar. Constituye un síntoma o enfermedad o trastorno subyacente, incluyendo la iatrogenia. Eso vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero muchas veces, a veces por la atención fraccionada, de la atención médica fraccionada, o sea, un paciente que va a diferentes médicos por diferentes problemas, y no hay una visión integral, a veces comienza cada uno en su área a mandar medicamentos sin tomar en cuenta los que ya está tomando por una u otra patología, y eso puede traer la incidencia de que muchos de ellos pueden producir efectos colaterales como mareo, vértigo, hipotensión. Entonces es importante tomar en cuenta esa situación. Es un importante problema mundial de salud pública y es la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales a nivel mundial. El factor de riesgo es la edad. El principal factor de riesgo de muerte o lesión grave es a partir de los 65 años. 1 de cada 5 entre 65 y 69 años y 2 de cada 5 en mayor de 80 años. Ambos, desde el punto de vista del género, ambos corren el mismo riesgo. En algunos países se ve más riesgo de caídas mortales o complicadas en el sexo masculino, pero normalmente porque están asociadas a actividades laborales. O sea, normalmente pueden haber caídas en casa como accidente, pero a veces las más graves son las del sexo masculino, por eso, porque pueden estar haciendo alguna labor a la altura, haciendo algún esfuerzo que hace que la caída sea más complicada
Estamos entonces en los cambios que predisponen las caídas. En primer lugar, hay una reducción del control muscular y rigidez musculoesquelético. Sabemos que al paso del tiempo se pierde masa muscular, sobre todo si las personas están inactivas, y eso trae como consecuencia una reducción de tanto del control como de la masa muscular. También hay un aumento de la inestabilidad y el balanceo al andar. Hay una alteración de los reflejos posturales, normalmente con una hiporreflexia. Alteración de los varoreceptores que tienen que ver son las terminaciones nerviosas que tienen que ver con la reducción de la presión arterial y la reducción del flujo cerebral. También tenemos alteraciones auditivas, hipoacusias muy frecuentes, alteraciones visuales, cataratas o disminución de la agudeza visual y las alteraciones neuroendocrinas que van a estar afectando y predisponiendo a la caída. Hay también modificación del aparato locomotor en ancianos. En primer lugar, a nivel de la columna hay un desplazamiento del centro de gravedad, teniendo que el paciente buscar su base de sustentación, arqueando, o sea, separando las piernas para poder caminar con equilibrio. Después también a nivel de la cadera hay rigidez por posición viciosa, disminuye la movilidad articular, hay insuficiencia muscular y en muchos casos hay dismetrías producidas por fracturas anteriores o presencia de displasia. Después, a nivel de las rodillas, hay siempre una inestabilidad progresiva, hay una disminución de la movilidad y claudicación. Y a nivel del pie, atrofia de células fibroadiposas del talón, eso altera entonces la marcha, altera la sensibilidad para el caminar, también la rigidez articular, la presencia de atrofia muscular y deformidades que sabemos que con el tiempo, espolones, lesiones en los dedos y pueden traer como consecuencia dificultad para caminar. Los factores de riesgo, las causas, las podemos clasificar en tres grupos. Las causas intrínsecas que están relacionadas con las condiciones del paciente, las causas extrínsecas que tienen que ver en el ambiente y el entorno que rodea al paciente o en este caso al anciano, y factores circunstanciales que dependen de la actividad que esté realizando, ya sea laboral o ocupación en el hogar. Las causas intrínsecas tenemos que tener siempre presente la presencia de patologías como hipertensión arterial, diabetes, patologías neurológicas que estén presentes. Por eso es importante la anamnesis adecuada al momento de evaluar el paciente para ver el riesgo que tiene para sufrir caída. Después, la alteración de la marcha, movilidad y equilibrio, que lo vimos anteriormente, con todos estos cambios estructurales que ocurren en el paciente durante su proceso de vejez. Alteraciones visuales, auditivas y vestibulares que pueden tener tendencia a desencadenar las caídas. Y cuadros confusionales, agitación o desorientación dentro de los cuadros psiquiátricos que pudieran también traer como consecuencia la predisposición a las caídas. También dentro de las causas intrínsecas, clasificándolo ya por la parte orgánica, tendríamos las cardiovasculares como arritmia, alteraciones de la presión arterial, miocardiopatía obstructiva, embolias, infartos. Dentro del punto de vista neurológico, trastornos convulsivos, Parkinson, trastornos de movimiento, miopatías, mielopatías. De las osteoarticulares, osteoporosis, osteomalacia, osteoartrosis, gonartrosis, alteración de los pies. Y dentro de las diversas hipoglicemias, anemias, infecciones, síncopes y endocrinos. Estoy enumerando estas causas porque es importante cuando tenemos pacientes con tendencia a las caídas para prevenirlas. En la medida que nosotros tengamos estos factores de riesgo, tenemos que estar más al tanto de evaluarlos, tratarlos para evitar que estas patologías sean causa de una tendencia a producir caída. Después, dentro de las causas intrínsecas, también tenemos el deterioro cognitivo, que puede haber una alteración de la percepción, de la comprensión y orientación espaciotemporal, de repente pacientes que presentan alucinaciones o trastornos del sueño, y también que pueda traer dentro de ese deterioro cognitivo tendencia al cambio errático y sin rumbo, al camino errático y sin rumbo, disculpe. Dentro de los problemas neurológicos, disminución de las aferencias proprioceptivas que afectan el reflejo de mantenerse erguido y el aumento del tiempo de reacción por la lentitud de los reflejos. Y eso hay que estudiarlo, evaluarlo y tratarlo.
Dentro de las causas extrínsecas, ya estamos hablando entonces de las causas que tienen que ver con el ambiente, serían entonces las características del suelo, si son rugosos, si son irregulares, si son suelos resbalosos, húmedos. Después también las camas altas, tratar de evitar que el paciente tenga las camas altas y en caso que sean camas altas que tengan protección, baranda. La presencia en los hogares de escaleras sin baranda, escalones altos y estrechos, deficiencia de iluminación, presencia de obstáculos y ropas y calzados inapropiados. Con relación a los obstáculos, normalmente uno piensa a veces que los obstáculos son de repente de estructuras tan habituales, tan comunes como las alfombras que se ponen en los cuartos, en los baños, los implementos que normalmente también son estructuras de decoración, que pueden tratar de afectar la marcha o producir la inducción de una caída. Los factores circunstanciales, como dijimos anteriormente, tiene que ver con la actividad laboral, qué actividad está realizando durante ese momento. Por eso es que hablamos que los factores de riesgo de caídas más complicadas son en masculinos, porque normalmente a veces son personas que tienen actividades, se suben una escalera o están trabajando con herramientas, mecánica o albañilería. El consumo, la evaluación del consumo de alcohol y droga, también el hacinamiento en el hogar, hogares que no tengan espacio suficiente para una buena desplazamiento. Otro factor circunstancial muy frecuente es la monoparentalidad, pacientes que están viviendo solos, efectos colaterales de medicamentos que vimos anteriormente, la falta de actividad física y la falta de seguridad en el entorno. Estos son los factores circunstanciales que afectan o predisponen a las caídas. Cuando la evaluación del paciente caído es importante, entonces, la anamnesis, investigar todas estas enfermedades previas que hemos comentado, qué medicación está consumiendo, que es importante la descripción de la caída, si hubo pérdida de conciencia, interrogar a familiares o cuidadores de las características de ese ambiente y de esa caída. El examen físico es importante, un completo y cuidadoso medición de la tensión arterial y pulso en diferentes posiciones, acostado, sentado y de pie. Si hay algún signo de anemia, es importante el desarrollo de un examen neurológico cuidadoso para descartar cualquier patología que nos haya producido no solamente la causa, sino qué consecuencia puede haber traído esa caída. Evaluar la marcha y el equilibrio, dentro de ellos es muy frecuente la respuesta al levantarse el paciente de la silla. Son pruebas neurológicas que nos ayudan a detectar cualquier situación que lo pueda afectar. ¿Qué es importante evaluar desde el punto de vista paraclínico? En laboratorio, una hematología, un nitrógeno ureico, electrolitos, creatinina y glicemia. Y niveles de fármaco en caso que tenga fármacos que requieran esa evaluación. Es importante desde el punto de vista cardiovascular, un electrocardiograma, enzimas cardíacas y un holter de tensión arterial y o arritmia, dependiendo de cuál sea el caso. Exámenes paraclínicos neurológicos, importante un electroencefalograma, una tomografía, audiometría y pruebas del octavo par y una rayos X de columna cervical. Obviamente, no a todos se le va a hacer esta evaluación paraclínica. Eso depende de la anamnesis, antecedente y del examen físico que se haya evaluado a este paciente. Quiero hacer una parte en paciente caído que haya sospecha de un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural, donde la clínica desde el punto de vista agudo es una cefalea progresiva, náuseas y vómitos, crisis convulsiva, signo de focalidad neurológica. Eso tendría una mortalidad en 20 pacientes en los no complicados y entre 50 y 70% en los complicados. La evaluación de un traumatismo craneoencefálico subagudo sería somnolencia y desorientación. Y en el crónico sería cefalea, pensamiento lento, cambios de personalidad, obnubilación, incontinencia de esfínteres, convulsiones, una serie de sintomatologías que nos debería ayudar a diagnosticar que este traumatismo pueda tener como consecuencia un hematoma subdural y tratar de evitarlo, diagnosticarlo a tiempo para evitar consecuencias. ¿Cuáles serían las medidas para prevenir la caída? En un gran porcentaje de las caídas son evitables y se pueden prevenir. Una prevención, teniendo toda esta información, una prevención eficaz debe tener el abordaje de manera multidisciplinaria. Es importante la evaluación multidisciplinaria de este paciente.
por lo que hay que identificar las causas y los factores de riesgo con toda esta información que ya tenemos. Y eso va a traer como resultado disminuir o eliminar el riesgo a estas caídas. Cuidado general, es importante un buen seguimiento del estado de salud y control de la medicación, evaluar si el paciente tiene agitación y prestar atención de las actividades que realiza. Es importante que sea evaluado por este paciente en forma integral. Otro de los factores importantes es lograr una buena iluminación. Tiene que haber en el hogar una buena iluminación general, interruptores que estén cerca de la puerta, que sean accesibles, que sean visualmente accesibles y táctilmente accesibles para que dentro de las recomendaciones que esté cerca de la puerta donde va a entrar o salir. Importante también en las habitaciones, uso de las luces nocturnas, esos bombillitos que se ponen en los enchufes para que no esté completamente oscuro el área. En el baño es importante instalar barras de sujeción y en el retrete y ducha que ayude a incorporarse en caso que sea necesario, que ayude a levantarse y movilizarse. Insisto en la importancia también de todos esos adornos e implementos que ponemos alrededor del área del baño como alfombra, de repente adornos con encaje, cosas que de repente pudiera enredar al paciente en el momento de levantarse, de incorporarse. Y si es necesario, asientos y sillas de ducha para evitar las caídas en el baño. Suelos, como se había comentado anteriormente, importante evitar suelos irregulares, deslizantes y resbaladizos, que tenga desniveles y desperfectos. Estar pendiente de este tipo, como vimos también, la necesidad de que haya barandas en las áreas de desplazamiento, barandas en las escaleras. Mantener el suelo seco, evitar suelos húmedos, pulidos, que también pueda evitar resbalar. Y eliminar obstáculos. Estamos hablando de hogares que, bueno, durante el tiempo de cuarentena, de repente están todos los miembros del grupo etario en casa y entonces puede haber juguetes, obstáculos que no los puede identificar y con eso evitaríamos caídas. Importante que los calzados sean cómodos y que sujete bien el pie, evitar sandalias que traten de que el pie quede flojo el calzado y que pueda evitar la caída. Que tenga un buen apoyo y amortiguación en el talón, las necesidades de las medidas preventivas en el baño, las barras de sujeción para evitar que se resbale, asientos y sillas en la ducha, y estaba diciendo también la importancia de que muchas veces tenemos elementos decorativos alrededor de lo que es las piezas de baño, como alfombra, ¿cómo se llama? Cobertores con encajes que de repente pudiera producir enredo en el momento del paciente incorporarse, o si tiene algún mareo, puede complicar la cosa. Entonces, tratar de tener lo menos cantidad de obstáculos presentes. La característica del suelo es importante evitar suelos irregulares, que se deslicen, que sean resbaladizos, que tengan desniveles, que tengan desperfectos, que no haya, como se dijo también anteriormente, evitar las escaleras sin baranda o sin pasamanos. Mantener el suelo seco, evitar suelos muy pulidos o suelos húmedos y eliminar obstáculos, como dije anteriormente, no solamente en el baño, sino en todas las áreas de elementos decorativos que de repente el paciente no pueda ver o le puede evitar, tratar de evitar que estén presentes para evitar la caída. Con relación a las características del calzado, tienen que ser cómodos, que sujeten bien el pie, evitar el uso de sandalias o de zapatos que se muevan, que no estén sujetados bien al pie, proveer un buen apoyo, amortiguación en el talón y que tengamos suelas antirresbalantes. Eso debería ser el calzado de uso diario del paciente. También es importante los dispositivos de ayuda, donde tenemos el uso de órtesis, dependiendo sea el caso, ya sea bastones, andaderas, que sea el adecuado, que sea orientado con un profesional que mida cuál es la característica de la órtesis que debe utilizar. También estamos hablando no solamente de pacientes que puedan caminar libremente, sino también pacientes que estén en sillas de ruedas, entonces los frenos de las sillas de ruedas que sean. Estamos hablando de los programas, la importancia de programas de prevención. La evaluación del entorno donde reside. Como vimos, tenemos que evaluar todos los elementos donde está viviendo este paciente, cuáles serían los elementos que pudiéramos corregir para evitar que sean obstáculos que puedan inducir una caída.
Importante también, como dijimos anteriormente, la evaluación clínica para identificar los factores de riesgo de este paciente, para identificar cuáles son sus patologías subyacentes, para tratarlas, para abordarlas, ya sea desde el punto de vista físico como mental. La prescripción de dispositivos asistenciales apropiados para problemas físicos y sensoriales, como se dijo en la lámina anterior, la importancia del uso de órtesis o prótesis, o las prótesis auditivas o lentes para mejorar la agudeza visual. Entonces, para un adecuado programa de prevención, importante evaluación del entorno donde reside el paciente, la evaluación clínica para identificar factores de riesgo y la prescripción de dispositivos asistenciales apropiados para problemas físicos y sensoriales. Importante dentro del programa de prevención, fortalecimiento muscular y ejercicios de equilibrio. Programas grupales comunitarios que incluye educación para prevenir caídas y ejercicio. En estos programas comunitarios es importante no solamente la actividad física, sino también el intercambio de experiencia, no solamente con el paciente, sino también con el grupo familiar, con los cuidadores, con la comunidad. Porque estos pacientes, independientemente de la situación de pandemia que se está viviendo ahorita, también circulan en áreas comunes dentro de su edificio, dentro de su comunidad, y entonces es importante que todas estas ambientes estén adecuados para evitar las caídas. Y en personas que tengan factores de riesgo a nivel de cadera, hay la protección, hay el uso de protección de cadera para personas con riesgo de fractura de cadera. Entonces, concretando, para programas de prevención es importante una evaluación geriátrica por un equipo multidisciplinario, porque hay que evaluar cada una de las áreas que puedan ser riesgo. Estamos hablando de la parte médica, de la parte de fisiatría, estamos hablando de la parte de ya especialidades en neurología, psiquiatría y psicología que ayuden a evaluar inicialmente a este paciente y posteriormente establecer un plan de prevención de caída. El otro punto es la evaluación individualizada del domicilio. Es importante que parte del equipo pueda hacer una evaluación junto con el grupo familiar de las características donde vive este paciente, no solamente en su hogar, sino también pacientes que vivan en instituciones de ancianato, por ejemplo, que permita ver cuáles son las situaciones que puedan presentarse y evitar las caídas. La valoración geriátrica integral por el equipo multidisciplinario junto con la evaluación individualizada a domicilio va a traer como consecuencia la importancia de hacer sesiones formativas de prevención con el grupo familiar, con los grupos de cuidadores, inclusive con los grupos comunitarios para planificar no solamente adecuar las áreas, sino también hacer actividades físicas que permitan fortalecimiento osteomuscular. Dentro de las actividades grupales planteadas, dependiendo por supuesto de las características del paciente, estaría las sesiones de yoga, sesiones de tai chi, baile y sesiones educativas. En esto deberían involucrarse los grupos de cuidadores. Bueno, yo traigo este punto del abordaje multidisciplinario en los pacientes con las caídas, porque obviamente la experiencia en el área clínica, yo he visto varias personas que incluso familiares o padres de amigos míos que se han caído, han tenido su fractura de cadera, los han intervenido y después se identifica que era una persona que tenía un parkinsonismo, tiene un Parkinson, un trastorno del equilibrio, un trastorno de la marcha, que ya venía de larga data, pero que nunca fue atendido. ¿Por qué? Porque, bueno, es normal que los viejitos caminen despacio, es normal que estén lentos, eso es normal. Entonces, lo normal del envejecimiento, pero resulta que eso no es normal. Entonces, toda persona, adulto mayor, que tenga un trastorno de la marcha, un trastorno del equilibrio, tiene que ser evaluado particularmente por el equipo de neurología para tener el diagnóstico preciso y descartar, y obviamente es un punto de partida para la prevención de un accidente o una caída. No, y lo que quería concluir con esta pregunta o este planteamiento es que al primer signo de paciente con pérdida de equilibrio, con inestabilidad para la marcha, con mareo, con hipotensión ortostática, es un paciente que de repente cuando se para
paciente mareado Sí. debe ser evaluado en forma integral para detectar qué es lo que está ocurriendo allí, desde una situación física de salud, algún desequilibrio de salud que tenga que ver con alguna patología que ya tenga o que se esté detectando en este momento, que esté apareciendo, o en consecuencia también evitar que esto siga avanzando y evitar la caída. O sea, realmente la intención de la presentación no es solamente identificarla, clasificarla, sino que debemos, Sí. como familiares, como cuidadores, como equipo de salud, identificar cuando un paciente me dice, no, es que se ha caído varias veces, pero gracias a Dios no tiene ninguna lesión, vamos a ver qué es lo que está pasando, Claro, vamos a porque eso no es explicarlo. normal, no es normal. Por eso, entonces hay que buscarle en forma integral qué medicación está tomando, vamos a hacer un compendio de toda la medicación que está tomando, qué cosa puede estar potenciando el efecto de algún medicamento u otro que pueda producir esto y evitarlo. Y como digo, es esa evaluación que se hace al paciente integral y la evaluación del ambiente y las actividades que realiza. ¿Ok? Esas son las cosas importantes desde el punto de vista, ya, independientemente que sean pacientes adultos mayores, también tienen un riesgo ocupacional. Y ese riesgo ocupacional hay que evaluarlo, tanto como cualquier individuo en una fábrica, en una actividad laboral, porque el hecho de también manejar los oficios del hogar, como dicen normalmente, no, yo no hago nada, yo solamente hago oficios del hogar, Claro, ahí por hay eso una cantidad de riesgo mucho. importantísimo que no son evaluados desde el punto de vista ocupacional. Y eso es lo que se debe hacer como equipo, hacer esa evaluación. Bueno, excelente la conferencia, me encanta. El asunto se está Claro. puliendo. Gracias, Augusto. Un gran gusto, un gran gusto. Bueno, quiero agradecerle a todos los que se conectaron el día de hoy. Invito a que vean nuestras redes sociales, a que visiten nuestra página en YouTube, la cuenta de INAP TV, para que vean todas las conferencias que hemos dado en este 2020. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos por la paciencia y por la presencia. Muy bien. Gracias. Sí. Gracias. 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 Conferencia en tiempos de crisis. Así es.